Por eso proponemos el Bono Perú, una ayuda de 800 soles mensuales por un año. Habrán algunos que dirán no se puede. Bueno, yo les digo que sí se puede. Pareciera que la pandemia no estuviese esquilmando nuestras arcas públicas. Prácticamente todos quienes aspiran a gobernarnos ofrecen una lluvia de millones. Crearemos un fondo de $1.000 millones. Todos tenemos igualdad de oportunidades. Y consecuentemente no se puede exigir el pago de los tributos en esa situación. Vamos a ampliar la base tributaria. La entrega de 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre. 2 millones de puestos de trabajo. Lo que preocupa, como siempre, pero la idea es que no nos pase lo de siempre, es que prácticamente, salvo algunos matices, ninguno de los candidatos explica cómo ampliar la llamada base tributaria. Es decir, cómo propiciar que la mayor cantidad de peruanos y peruanas posible ejerza ciudadanía y cumpla con pagar sus impuestos y así generar los recursos necesarios para cumplir con las promesas. Mi preocupación general es que hay muchas propuestas declarativas que generarían iniciativas de gasto pues impagables y no veo en realidad una estrategia clara de generación de ingresos permanentes, ¿no? Parece una feria, ¿no? Parece Navidad a veces. No que quién da más. Y lamentablemente muchas de las propuestas dichas durante la campaña o en el plan de gobierno no están respaldadas en criterios técnicos que te permitan pagar. Todos tenían una posición muy tímida respecto a ampliar la base tributaria y la captación de impuestos. Entonces es como que tengo vergüenza de cobrar algo que tengo que cobrar. El pequeño, el micro no tiene responsabilidad y la tenemos. Y tiene que ser demandada por el Estado. Y a mí me da pena que los candidatos y las candidatas presidenciales no puedan decir, oye, tú para ejercer tu ciudadanía económica plenamente tienes que tributar. IGB, ISC, aranceles, renta, arbitrios, prediales. Hay que tomar en cuenta que la presión tributaria, es decir, el porcentaje del PBI generado por el pago de impuestos, desde las grandes empresas hasta las personas de a pie, es una de las más bajas de la región y del mundo, lejos del promedio vecinal y a un abismo de distancia del promedio de la OCDE, que es 14,2 el 2019, antes de la pandemia, frente al 34% promedio del mundo desarrollado. Eso significa que, digamos, de 100 soles que se producen en la economía nacional, el Estado tiene a su disposición más o menos 14, de repente un poquito más. Y eso impide que se paguen, que se destine más presupuesto a salud, educación, infraestructura, etcétera. Nuevamente volviendo a los planes de gobierno, son varios, no es uno, los que promueven, por ejemplo, 6% del PBI para la educación, 10% del PBI, 6% para salud, ¿no? Entonces, si antes de la pandemia, digamos, sin el shock, más o menos teníamos 14% del PBI en recaudación, estaríamos hablando solamente, digamos, 10% para educación y 6% para salud, sobrepasaría esa recaudación y no tendríamos dinero para nada más. O sea, así de crudo. Sí, o sea, así de irreal lo que se propone también, ¿no? Ok, estamos recaudando plata, pero ¿para qué? ¿No? ¿La estamos gastando bien o no la estamos gastando bien? ¿No? Y ese no es un punto menor, ¿no? Porque ahí aparece el problema de la corrupción, aparece el problema de la falta de eficiencia. Todos estos gobernantes corruptos y Ya que durante sus intervenciones en público los candidatos ofrecen mucho pero sustentan poco, a continuación un par de propuestas que no necesitan mayores consensos para llevarlas a cabo. La primera es rescatar el pago de los arbitrios y prediales a cargo de los municipios de todo el país. En la actualidad hay muchos distritos que pasan el 50% de morosidad, pero para ello se tiene que hacer un catastro, tomando en cuenta que cerca del 70% de las construcciones peruanas es informal. Si no tengo los catastros, no tengo los registros, todo bien saneado, pues desde el lado de la oferta es difícil cobrar esos impuestos, más allá de la voluntad del ciudadano. Y por el lado del ciudadano, por supuesto, hay un tema de educación cívica, ser buenos ciudadanos, contribuir a nuestro país, pero también, hay que decirlo, hay un tema de legitimidad o de calidad del gasto, ¿no? O sea, estamos hablando mucho de la generación de ingresos permanentes, importantísimo para la sostenibilidad fiscal, pero eso no va a mantener su legitimidad si por el lado del gasto no se hacen también los ajustes para no
despilfarrar dinero, no reducir los problemas de corrupción que vemos constantemente y pues gastar con calidad, ¿no? Que finalmente el gasto que hace se traduzca en servicios de calidad para el ciudadano y que el ciudadano sienta que pues sus impuestos le rinden algún fruto. Podríamos tener una mejora en los ingresos tributarios de manera más o menos rápida y creo además justa. Claro, pero en ese punto lo que pasa es que no están registradas todas las propiedades, ¿no? Por ahí hay que empezar, pues. Ese es el... Si hace 70 años estoy esperando pistas, veredas, agua, mejoramiento de las condiciones de infraestructura, sí tengo algo que reclamar. Si es que nosotros hacemos que SUNAT y municipios trabajen juntos, que el Ministerio de Economía trabaje juntos, vamos a lograr que el dinero se use y se recaude. Que la gente sienta que se están haciendo cosas con su plata. Además de potenciar la fiscalización de la SUNAT para que paguen los que de verdad puedan pagar, es urgente simplificar el sistema tributario. La sola página web de la SUNAT espanta, pues atomiza en engorrosos trámites como de RUS o RER, dependiendo del tamaño de la empresa, el pago y propicia la onerosa necesidad de un contador. Actualmente el impuesto a la renta tiene una evasión del 34% y el IGB, el impuesto general a las ventas, alrededor del 50%. Acá de lo que se trata es de que tengamos un Estado, ¿no?, que pueda recaudar más y mejor, ¿no? Lo que no queremos es poner una estructura tributaria, ¿no?, poner impuestos que incentiven a las personas o a no trabajar o a no invertir, ¿no?, o a esconder la contratación, a esconder la boleta. La SUNAT hace todo muy complicado. Es muy difícil su página web, entender su página web es muy difícil. Uno depende de otras personas, de los contadores, para comprender el funcionamiento de la SUNAT. Eso es ilógico, porque además uno termina como empresario y como ciudadano, como profesional independiente, como aportante de recibo por honorarios profesionales, uno termina dependiendo de una persona que a la vez a la cual uno no le entiende. Entonces la SUNAT tiene que mejorar tremendamente su comunicación, tiene que mejorar y simplificar la manera como cobra y lo que nos cobra, y tiene que hacer una campaña enorme de comunicación. La otra urgencia, con la idea de no recargar con más impuestos a los que siempre pagan, es un gran debate sobre la legislación laboral. Ampliar el empleo formal, pero sin recortar derechos, pero sí haciendo algunas concesiones para que más compatriotas puedan acceder a la formalidad y no solo la mitad de la PEA. En este momento, por la pandemia, se han perdido más de 6 millones de empleos. Y aquí es muy difícil el debate, es un debate espinoso y necesariamente por los dos lados de la conversación va a tener que haber realismo y intenciones de debatir, ¿no? Porque el problema es que hay muchos dogmas detrás de ambos lados y finalmente no se llega a nada y no avanzamos. Creo que parte de lo que tenemos que empezar a conversar también, y que es una discusión, como decías tú, complicada, ¿ya?, es cómo hacemos para que sea más atractiva la formalidad sin tener tantos sobrecargos que hacen que muchas personas y trabajadores digan, oye, ¿sabes qué? Lo hacemos por debajo de la mesa nomás, ¿no? Págame los 1.000 o 2.000 soles en efectivo, no me descuentan AFP, no hay que pagar salud encima, ¿no? Ahí ya están incluidas pues mi CTS y mi gratificación y listo, ¿no? Mucho más fácil. Es algo que tenemos que conversar de manera, creo que muy seria y responsable, y no lo hemos logrado hacer hasta ahora, ¿no? En la medida que cambiemos el enfoque, en la medida que se hablen de estos temas como se tienen que hablar, que exijamos adultez. Ha sido increíble la poca capacidad de reconocer que uno tiene que cobrar impuestos y que hay que hacer un llamado, porque de esta salimos todos, pero salimos todos contribuyendo con el país, contribuyendo con el Estado y exigiéndole también. Los ciudadanos tenemos derechos, pero también deberes, y hablar de deberes en pandemia y en campaña no es popular.